Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy se estrena en Francia la película Art de Notre-Dame del realizador francés Jean-Jacques Annaud, reconstitución de ese terrible incendio que hace ya 3 años estuvo a punto de acabar con la catedral que empezó a construirse hace solo 8 siglos. Incendio que parecía un presagio de desgracias o una rebelión de gárgolas ebrias levantando el vuelo, como escribe el poeta argentino Esteban Charpentier en su libro París, París. Poeta enamorado de la capital francesa, pero también de Buenos Aires. Yo nací en Buenos Aires hace 60 años. Y desde que la empecé a caminar, la he recorrido con todos sus matices, sus formas, sus contratiempos. Cuando me voy de viaje, para no extrañarla, me la llevo en poesía y tango. Es hermosa, sutil, potente, tenebrosa, triste, nostálgica, impactante, bestial, fascinadora, fascinerosa, inocente hasta las lágrimas. Ella se sienta y posa y se transforma en una musa esquiva, cautivante. Te mira, te hace un guiño, te provoca. A ver, ¿qué escribís? Buenos Aires. La ciudad está en mí como un poema que no he logrado detener en palabras. Borges. Y precisamente para hablarnos de la presentación este jueves en la Embajada Argentina de Francia de su libro París, París, editado en versión bilingüe, con traducción, por cierto, de Cecilia Acevedo Fuchs, Esteban Charpentier ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jordi, por la invitación. Un placer tenerte aquí entre nosotros. Has venido maravillosamente acompañado por Cecilia Acevedo Fuchs, la traductora, como decíamos. Permitidme antes que nada que cuente que, como decían en el vídeo, Esteban Charpentier ha nacido en Buenos Aires hace un poquito más de 60 años, en 1958, y que además de poeta eres abogado, o mejor, que además de abogado eres poeta. Sí, primero abogado, diría, sí. No, primero no. Primero, abogado consecuencia de ser poeta. Poner. Un abogado es alguien que defiende al hombre de las instituciones no siempre bien intencionadas. Sí. Esa es la razón por la que has fundado PIBES, esa Fundación para la Igualdad, Bienestar, Educación y Salud. Sí, después de... Digamos que la justicia hace unos 20 años yo creo que cambió el emblema de la justicia, la significación de la justicia y la suerte de la justicia, ¿no? Y entonces uno va por las calles y ve que ya no hay justicia en ningún sentido. Viniendo para acá vimos un montón de gente durmiendo en la calle, cosa que es un cuadro bastante común en Latinoamérica, pero acompañado de un amigo dijimos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar a los chicos? A los que no se merecen esto, porque nosotros llega a este momento de la vida donde uno se siente responsable por las cosas que se hicieron mal y nosotros, aunque no hayamos sido directamente responsables por acción o por omisión, yo me siento responsable de una infancia que la pasa mal, ¿no? Y eso era, bueno, pude conseguir eso, que era conseguir los fondos, sobre todo, y yo puse el trabajo y la pasión y la locura. ¿A cuántos niños ayuda esa fundación? En este momento tenemos alrededor de 7.500 niños. En muchos de ellos hay unos 3.500 que son aborígenes, ¿sí? Cuom, huichis, guaraníes, de las zonas fronterizas o de las zonas más pobres de la Argentina, ¿no? Así que en eso siempre con lo mínimo o con lo máximo, que es la educación, salud y algún tipo de bienestar, ¿no? Olvidamos que son los hombres del futuro, ¿no? Sí, bueno, a mí me cuesta olvidar eso, es decir, sobre todo porque tengo hijos o hijas, en este caso, y
y que cómo va a ser este futuro. Nosotros tenemos una educación en la Argentina, y supongo que será en muchos otros lugares del mundo, donde chicos avanzan. Estos últimos 2 años han sido una catástrofe en la educación. Y chicos que tienen 10, 11 años y no leen ni escriben. Y entonces ya no tienen posibilidad de hacer el secundario ni de entrar a una universidad, y van a ser una suerte de parias en muchos sentidos, además de la salud. Porque una de las cosas que más se ve, niños de 15, 16 años sin dientes, porque no tienen la cultura de la limpieza, de la higiene, las mínimas cosas. La educación, la alimentación cada vez es peor. Entonces, si bien estamos pintando un panorama muy sombrío para arrancar el programa, bueno, es una realidad que es inevitable, y como me preguntaste por esto, seguimos trabajando con ese camino, ¿no? Y yo voy a la selva y voy al impenetrable chaqueño y me meto y trato de ir a llevar lo que se puede, lo que juntamos, o a trabajar. Vamos en grupos de gente y cada uno va a hacer lo suyo, desembarcamos y volvemos sobre todo. No es esto de mandar una caja con alimentos no perecederos al Chaco y después no me importa nada, ¿no? Vamos, desembarcamos, llevamos cosas para enseñarles a hacer arte, para enseñarles a plantar plantas que ahí las tienen pero no las cultivan, no las saben cómo usar. Es decir, muchísimas cosas que abren una posibilidad para el futuro de ellos, ¿no? No lleváis peces, enseñáis a pescar. Pasa que también la cultura del no trabajo ha hecho mella en esto. Tal vez la pesca en lugares donde hay falta de agua, por ejemplo, en el Chaco, cuando visitamos nosotros ahora en octubre, hacía 8 meses que no llovía. Entonces los ríos pasan unos hilitos donde no hay peces. Toda esta contaminación ambiental y todas estas situaciones han hecho, ¿para qué vamos a caminar 15 kilómetros para ir a pescar si acá por ahí podemos o hacer otra cosa para comer? Tal vez recibir incluso del Estado una bolsa de aceite, una bolsa de fideo y una bolsa de algo más que los infla y no los alimenta, ¿no? Terrible situación. Sí. ¿De qué manera tus orígenes franceses, tu nombre es Charpentier, Sí. Charpentier, como decimos en español, ha marcado ese compromiso social? ¿Tiene algo que ver con tu familia francesa? Por lo menos en mí, mi bisabuelo era francés, viajó a Buenos Aires y conoció a mi bisabuela, que era belga, en Buenos Aires, y ahí se gestó la familia. Mi abuelo era poeta y además era profesor de literatura. Entonces mi tío era concertista de piano, mi padre algo escribió. Entonces todas esas cosas. Y yo me tomo el atrevimiento de decir que corre sangre francesa por mis venas, y que lo siento, cuando tradujeron este libro sentí que suena perfecto en francés, como si hubiera sido escrito para ser traducido al francés, ¿no? No sé si se entiende, pero bueno, esta cosa de escribir un poema sobre París, hace 35 años que lo escribí este poema, ¿sí? Y lo leo hoy y me parece que tiene vigencia, o que se puede leer ahora, y que no es una cosa armada con una temporalidad, sino que se puede seguir leyendo siempre. Y ahora traducido a francés me da esa sensación de que dio la vuelta, ¿no? Que dio toda la vuelta, y aunque el poema en sí mismo nombra un regreso, ¿no? hacia París. Todo es cíclico. Hablando de compromiso social, ¿no es por casualidad que uno de tus libros lleva el título de La poesía es un arma cansada de futuro? Bueno, sí, perdón, no por tu pensón, perdón por Celaya. Sí, esta promesa del futuro, esto de ya mañana vamos a estar mejor, algo va a pasar que va a mejorar las cosas, para mí llegó a un punto, ¿no? Es decir, sin desmerecer lo que en ese momento significaba un arma cargada de futuro como era la poesía, ¿no? Ahora me parece que hay que trabajar sobre el presente, porque si no, no va a haber futuro, ¿no? Con cosas del pasado, sobre el presente todo el tiempo, con la esperanza de un futuro. El futuro no existe, y si vamos en este camino, obviamente, ahí está la tapa del libro, de mi amigo Peter Tiepes, que desde algún lado nos estará mirando, y creo que esa cosa con la que crecieron generaciones enteras, no, el futuro va a ser mejor, no, el futuro va a ser mejor. En alguna época se trabajaba por el futuro. Ahora hay como una
como dicen, laissez-passer, ¿no? Como que, no, va a pasar porque tiene que pasar, porque no nos puede siempre ir mal. En algún momento tiene que venir algo bueno, y no es tan así, ¿no? Si no se hace, no se logra. Esa visión está algo comprometida. Exacto. He visto, hablemos del pasado, Sí. he visto una vieja foto tuya de Esteban Charpentier, muy joven, en compañía de un ciego, Sí. Jorge Luis Borges, a quien dedicas precisamente uno de los poemas de tu libro, París, Exacto. París, ¿no? ¿Qué significó para ti, Jorge Luis Borges? Yo era, como decías vos, un joven y bello mancebo, allá hará unos, ya casi 40 años. Iba a un taller literario, taller literario, esos son lugares donde uno concurre para aprender a escribir. Yo fui justamente para contrarrestar lo que estaba estudiando en la Facultad de Derecho, que era ese lenguaje rígido, inexpresivo y tan directo y sin poder pulirlo, ¿no? Entonces empecé simultáneamente en la facultad y el taller literario. Y este taller literario, Félix de la Palma era muy amigo de Borges, vivía a unas cuadras de la casa. Íbamos 1 o 2 veces por año a la casa de Borges a tener una charla o algún lugar donde lo reuniéramos y él hablaba directamente con nosotros, directamente. Y yo tuve bastantes mano a mano con él. Le contaba a Cecilia que en un momento, en una reunión, terminaron de la reunión y le dieron de comer ahí donde estaba. Y en un momento le trajeron el postre y él sintió que alguien estaba al costado y me dice, joven, ¿no me ayudaría a comer el postre? Y entonces yo le di de comer queso y dulce de membrillo en la boca a Borges. Y para mí fue, claro, como si ahora te dijeran un pibe, jugué un cabeza con Messi, ¿viste? Una cosa así. Así que... Muy poético, como acto. Sí, totalmente. Pues yo creo que es lo mejor que hice en mi vida de poesía, de poeta. Finalmente, ¿escribes poesía para huir del lenguaje jurídico? Sí, por suerte yo ya huí hace rato. Los niños, los pibes me llevaron a huir un poco siempre sigo porque todavía queda una ilusión de justicia que también lo incluye el trabajo que hago ahora, ¿no? Obviamente los jueces no son lo que eran antes, y no como una nostalgia todo tiempo pasado fue mejor. En este caso, las facultades, la evolución de la justicia se presta a interpretaciones que ya no son las de justicia, sino, bueno, en realidad el tipo podría haber pensado que si tiraba ese molotov no le iba a pegar en la cabeza a un pibe. No, todo eso que se está justificando, no, como lo violó pero estaba con la luz prendida, no es violación. Como dijo un juez de la Corte Suprema nuestra, que no quiero recordar su nombre, lo sé por supuesto, pero todas esas cosas me echaron de la justicia, ¿no? Mi padre era abogado y él se manejaba, iba con todo, hablaba con un juez, el juez le contestaba con propiedad y con sabiduría. Y ahora uno va a ver un juez y se presenta delante y el tipo dice, doctor, usted escribió 40 hojas, ¿qué quiere? Yo no tengo tiempo de leer todo lo que usted está diciendo, ¿no? Entonces, llevar la verdad a un lugar para que digan, señor, este señor es mentiroso y yo le estoy mostrando acá, no hay tiempo para eso, no hay tiempo. Es un síntoma de nuestra sociedad. Exacto, también, sí. Es terrible. Sí. El último libro que has publicado, el anteúltimo, el antepenúltimo, es Lo que el viento se llevó. Los que el viento se llevó. Los que el viento se llevó. Sí. ¿Quiénes se llevó el viento? Bueno, este lo escribí durante la pandemia. Tiene muchas cosas de la pandemia ahí. Situaciones, las vidas que se llevó la pandemia y el viento, ¿no? Obviamente refiere a la película, a lo que el viento se llevó, pero ahora se llevó muchas cosas el viento, ¿no? Vos verás que ahí, no sé si el dibujo, no, ahí no tiene, o sí tiene un barbijo puesto, ese que soy yo. No tiene, pero debe tener en la mano. Ahí tengo un libro en la mano. Fue esto del encierro y de lo que generó el encierro en mí particularmente, de la soledad, de la readministración de las relaciones, ¿no? que hemos tenido que hacer todos, no solo con nuestras parejas, con las que vivíamos la mañana y la noche, después hubo que vivir todo el día juntos, con nuestros niños, volviendo teniendo que ser maestros, teniendo que ser todas las cosas que nos cambió, y la forma en que yo creía se iba organizando. Y algunas sensaciones de lo que era la vida de antes. Bueno, hay
un camino sobre gran parte de la pandemia. Lo recomendamos, sin duda. Volviendo a la presentación aquí en la Embajada de Argentina en Francia, París, ¿cuáles fueron las razones de dedicarle un libro a la capital de Francia? ¿Quizás tus orígenes, quizás? Sí, posiblemente. La pandemia generó un encuentro con Cecilia que no teníamos hace 40 años. Nosotros no teníamos vinculación desde que éramos niños o adolescentes. Somos primos. Somos primos, claro. Todo queda en casa. Sí, y empezamos, yo le mostré algunos poemas que yo ya tenía traducidos al francés, uno llevó al otro y en un momento, creo que fue, no sé si fue propuesta tuya o mía, ¿por qué no publicamos un libro, no? Y el título, que verás que está escrito, está traducido también, digamos, por decirlo así, el acento y el no acento, ¿no? Me pareció que era el mascarón de proa del libro, tenía que serlo. Y que Buenos Aires tenía que ser el poema final, ¿no? El último poema es Buenos Aires y el primer poema es París, París. Este poema siempre me gustó. Lo he leído a lo largo de los 35 años que fue escrito, siempre fue ahí en La poesía es un alma cansada de futuro, también está, porque era una forma de antología en un festival de poesía que se hizo en Puerto Rico, después en otra que se hizo en Macedonia, en Kosovo, y entonces siempre estuvo. Y esto fue una especie de también con esta cosa universal de adquirir nuevas ciudadanías y demás, yo empecé a averiguar a ver si podía ser ciudadano francés, teniendo el bisabuelo francés. Bueno, posiblemente también estas cosas del incendio de Notre Dame, las cosas que siguen pasando en el mundo, Los Miserables, ¿no? Estas nuevas versiones de Los Miserables, la última versión que hablábamos el otro día con Cecilia, que es muy social. Si bien la primera versión obviamente es puramente social, pero cómo fue trasladándose en el tiempo la misma situación sin que nadie cambie nada al respecto, ¿no? Este es el traslado de la pobreza, de la inseguridad, de la falta de enseñanza, de educación, la injusticia, ¿no? Todo, ¿cuántos años tiene Los Miserables? También vos decís, bueno, apenas, ¿cuándo lo escribió Víctor Hugo? Hace 200 años. Y sigue siendo lo mismo, ¿no? Como decía Lampedusa, todo cambia, se hace la revolución para que nada cambie. Exacto, exactamente. ¿Cómo viviste hace 3 años eso de que las gárgolas de Notre Dame sacaran humo en vez de agua, como habitualmente? Mira, hay por ahí lo más seguro que podría decir, para ser, por supuesto irónicamente lo voy a decir, hay un escritor que se llama Parravicini en Argentina, que era una especie de visionario, cosa que le decían, yo todas las cosas. Este poema tiene muchas imágenes y algunas imágenes encriptadas. Habla, por ejemplo, en un punto, además de esto, que después alguno me dijo, pero esto de las gárgolas tiene que ver con... No, porque estaba escrito hace 35 años. Pero hay imágenes del proceso de la dictadura militar argentina, donde fueron asesinadas 2 monjas francesas por un comando liderado por el capitán Astiz, y está mencionado ahí de una manera... Corazones galos, ¿no? Exacto, que vuela con los 2 corazones galos y el mismo hábito de ausencia macabro. Hábito, ausencia y macabro sintetizaba la religión, la ausencia, que era la repetición de ausencias que hubo en la Argentina, los desaparecidos, y lo macabro era el proceso, ¿no? Entonces, hay muchas imágenes que... Una mujer me patea un penal con una estrella, L'Étoile, en el arco, donde tantas veces el arco del triunfo, y le da el tanto del triunfo. Son juegos de palabras, como el pintor enano. El otro día mi profesora de francés, que es francesa, me dice, ¿y lo del pintor enano qué es? Y yo como que tuviendo que explicarle que estaba hablando de Toulouse-Lautrec, ¿no? O ¿por qué pusiste que cobijas a Chopin? Bueno, porque bueno, todas esas cosas que... Sí, claro, y yo voy cada vez que vengo, hago el tour necrofílico y me paseo por todas las tumbas de los escritores, de los que... Esto, ¿no? Para mí, París tiene esto
sobre todo de haber leído a Víctor Hugo, a Sartre, a Simone de Beauvoir, a todos los que... La música, ¿entendés? Yo tengo ancestros que escribieron Marc-Antoine Charpentier, o el mismo Gustave Charpentier, o Eugène. Hay una ópera famosa que se llama Louise, cuya aria principal es interpretada maravillosamente por María Callas, que se llama Depuis des jours, que es una de las áreas más importantes de la lírica clásica, y fue escrita por Charpentier, ¿entendés? Y es una ópera en francés escrito sobre la vida de una obrera francesa. Así que tiene todos los... Entonces, fíjate vos que eso, yo digo que es pariente mío, capaz que no, qué sé yo. ¿A quién me lo puede discutir? ¿No? En el Arco del Triunfo está mi apellido y yo digo, ¿ese quién es? Pariente mío. Por supuesto. Pero, claro. Estamos seguros que sí. Tenemos muy olvidada a Cecilia. Eso de traductore, traditore, cuando uno traduce poesía, es más grave el delito todavía, ¿no? Hay que ser un poco poeta para traducir poesía. O hay que querer y no poder, pero entonces uno se arrima a lo que los otros te dan, ¿no? De posibilidad. Cuando Esteban me dijo, ¿y si hacemos esto? Bueno, yo me sentí ilegítima, porque yo no soy una asermentada, pero en cambio tuve la sensación que el conocimiento de la cultura, de saber que yo vengo de ahí, y que ese ahí también es mi lengua, pero que mi lengua pasó al francés, para mí le dio legitimidad, le dio sentido. Además, no hay ni trampa ni cartón, como se dice. La versión bilingüe puede uno cotejar la traducción con mucha facilidad, ¿no? Una traducción sola es más fácil, quizás, ¿no? Estoy segura que más de un especialista hará este cotejar y encontrará fallos, muchos. Pero yo lo que pienso que el conjunto es armónico y se sostiene también por la relación. Me gustaría muchísimo que pase esto, que se entienda como una traducción de relación, una traducción relacional en el que además Esteban de muy buen grado aceptó sugerencias. Nos hemos divertido muchísimo. ¿Ha habido correcciones, ha habido discusiones sobre alguna palabra? Es una reescritura, claro. En este caso, más que nunca, es una reescritura, ¿no? Porque yo, sabiendo poquitas palabras de francés, pero hemos discutido incluso. Sí. Hay un poema que se llama Merci o Merci. En la versión del libro está la Y con un puntito arriba, como si fuera un trago, un martini, ¿no? Como si fuera una aceitura ahí. Y me discutían, sobre todo el marido, Alfredo, vamos a nombrar, que él quería, el último verso dice, con tu nombre escrito. Sí. Y él se negaba, él decía que no, que la palabra escrito no hacía falta ponerla, ¿no? Pero él es francés. Y sí, pero yo le decía, pero a los efectos poéticos tiene que estar con tu nombre escrito. Y écrit. Y yo estaba de acuerdo con Esteban. Sí. Y no con mi marido. Il existe un port à mon homme écrit. Él quería decir, y existe un port à mon homme. Y yo le decía, me falta el aire, ¿no? Hay que poner écrit, ¿no? Bueno, al menos no te ha pedido que cambies algún verso en español, ¿no? Para poder traducirlo mejor. Claro, capaz que yo no lo sé y cambió todo, la verdad. Esperemos que no. Lo que me parece importante y me gustaría mencionarlo es que entre todas apareció la idea de... Yo quería integrar a Paula Noé porque la vi enseguida, Paula Noé Murphy. La vi en la imagen, la vi en el proyecto y bueno, los puse en relación. Paula eligió, manda unas palabras que se sepa que fue bajo presión, porque ella se estaba cambiando de casa y lo tenía bastante complicado, pero vio nuestro entusiasmo y nuestra convicción y bueno, y Esteban iba negociando y cada vez sacaba dos. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no? La tapa está ahí. Exactamente. Entonces, es hermosa. La tapa es bajo un cianotipo de Daniel Belman, que es una amiga fotógrafa de Paula. Sí. Entonces
le dio permiso para que Paula la haga como quiera. Y así nos salió todo. Esteban Charpentier recomienda que se lean en voz alta sus poemas. No me gustaría dejarte marchar sin que nos leyeras, quizás París, París, ¿no? El poema que da nombre a tu libro. ¿Prefieres hacerlo en castellano o en francés? No, lo voy a leer en castellano, porque mejor, ¿no? O puede leer ella en francés si mejor quiere. En castellano, bueno, por supuesto. Porque además este es el único libro que tenemos. Nos acabamos de juntar con el editor antes de venir a la radio, porque no lo teníamos el libro. O sea, como el libro va a estar mañana en la presentación, bueno, ella tiene una corrección, pero este es el recién nacido. Es el first. Vas a tener el de first. Hay que primero, tratarlo con el primero, y te va a quedar a vos además, así que fíjate. París, París. Bueno, París, París. Yo te saludo, París, cuando una rebelión de gárgolas ebrias levanta el vuelo, llevándose la catedral a los barrios pérfidos, donde los jorobados por la vida ven cumplirse sus sueños jodidos de locura. Y una tormenta venérea ahuyenta las baladas de los inválidos que encendieron sus barcazas en la isla de la Cité para morirse putrefactos o buenos. Ahí va, toma la ballesta, apunta, el ángel de los pelos rubios, ángel de la muerte, vuela con los 2 corazones galos y el mismo hábito de ausencia, macabro. Y otra vez errase el disparo que mata al gorrión parisino que escupe miserias en el Pont d'Alma. Y otros también disparan con poderosos flashes amarillos al ángel, a las gárgolas, a los títeres de los claustros, a los miserables que ahora roban el pan. Y mientras corro por las calles mirando cómo vuela Notre Dame con sus alas de oro dorado, una mujer me patea un penal con una estrella en el arco donde se escondió tantas veces el sol y que le da el tanto del triunfo entre mis piernas agotadas por el espanto. Yo te saludo, París, porque tu belleza tiene hedores del infierno, porque tanta sangre ha corrido por el Sena, porque eres el alma enamorada de un pintor enano, porque cobijas a Chopin y hueles a cebolla, porque de allí vinieron mis ancestros sin saber que además traían el tango, y porque mi corazón sagrado volverá un día en una cigüeña negra a devolverte aquel pan que me traje, y así me condenes para siempre a tu milagro. Muchísimas gracias, Esteban Charpentier. París, París, ya lo saben, tienen una cita mañana jueves en la Embajada de Francia, de Argentina, aquí en Francia, para la presentación de este libro, París, París. Muchas gracias también a Cecilia Acevedo Fuchs, traductora al francés del libro. Y si me permitís, damos las gracias también a Vanessa Albaso y a Julián Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente latinoamericano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica. En Buenos Aires nos pueden ver, no solamente escuchar. Bien. Y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Qué bueno. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Yo nací en Buenos Aires hace 60 años y desde que la empecé a caminar la he recorrido con todos sus matices, sus formas, sus contratiempos. Cuando me voy de viaje, para no extrañarla, me la llevo en poesía y tango. Es hermosa, sutil, potente, tenebrosa, triste, nostálgica, impactante, bestial, fascinadora, fascinerosa, inocente hasta las lágrimas. Ella se sienta y posa y se transforma en una musa esquiva, cautivante. Te mira, te hace un guiño, te provoca. A ver, ¿qué escribís? Buenos Aires. La ciudad está en mí como un poema que no he logrado detener en palabras. Borges. Si tuviera que describirte, diría que vas descalza, adoquinando un ritmo de gardeles, haciendo equilibrio por los cables y que andás presa de lágrimas,
moviendo tus curvas con ternura de café. A veces pienso que estás sorda, almacenada en poesía y tango, tiritando un frío atroz de ausencias, víctima de magos y de alcahuetes, ahogada en una soledad de risas, tormentas, alcantarillas, revólveres. Te juzgo pesadilla en la peor distancia, meretriz enamorada, sangre de bohemia, poética absurda, prosa de fango. Te dibujo corta de abrazos, ancha de ancas, campeona de derrotas. Vivo silencios para callarte. Te pinto en un grafiti que te quiero tanto.